Retomamos ya esta primera jornada del encuentro de altos cargos de la Administración Sanitaria. Recordar que todo el evento se puede seguir, como decíamos antes, en directo a través de YouTube y también a través de los perfiles oficiales de Redacción Médica en nuestras redes sociales, es decir, en Twitter y en Instagram. Hablábamos hace unos minutos de la financiación, también del pago por resultados. Bueno, ahora es tiempo de analizar esos errores, esos aciertos y también esos retos futuros que rodean a las transferencias sanitarias en los últimos 20 años de vida. Sobre la mesa nuestros ponentes pondrán cuestiones como las contrataciones de los sanitarios, el debate generado también en torno a las lenguas cooficiales o, mirando ejemplos futuros también, la posibilidad de establecer sinergias en el impulso de modelos, pues, por ejemplo, para terapias avanzadas, como es el caso de las CAR-T. El moderador en esta ocasión será Juan Manuel Fernández, como jefe de nacional de Redacción Médica, quien toma ya la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a comentar con esta mesa que efectivamente analiza 20 años de transferencias sanitarias en un país como España, a veces con tensiones territoriales. Bueno, todos sabemos a nivel político y también, por supuesto, influyendo en la gestión esta cuestión, lo relevante que es. Para esta mesa nos acompañan José María Abad, que es el director general de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Aragón, Jorge Abuelviñas, también director general de Asistencia Sanitaria, en este caso del Servicio Gallego de Salud, Jesús García Cruces Méndez, que es viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados de Salud de Castilla y León, Regina Leal Izaguirre, directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, y desde el Ministerio de Sanidad nos acompaña Celia Gómez, directora de Ordenación Profesional del citado Ministerio. Bien, pues para abrir un poco este debate y por poner un poco vuestras ideas antes de comenzar a debatir, me gustaría, y comienzo por ti, que nos dierais una pequeña reflexión de lo que ha supuesto, desde vuestra visión de gestores sanitarios, estos 20 años de una sanidad ya plenamente transferida. Bueno, muchas gracias. Antes de nada, saludar a todos los que estáis aquí, daros las gracias por compartir esta tarde con nosotros y, como no, agradecer a Redacción Médica Sanitaria 2000 que organice estos encuentros en donde podemos compartir experiencias, opiniones, y a todos los que también patrocináis este evento. Así que muchas gracias a todos. Bueno, ¿qué es lo que supone o cuál es mi percepción sobre la transferencia de la sanidad, en este caso, en Galicia? En Galicia sabéis que fuimos un poco precoces y nos adelantamos a las transferencias unos 10 años. Estamos transferida la sanidad desde el 1 de 1991. Y yo creo que la transferencia de la gestión sanitaria es fundamental y articula una comunidad autónoma. Es muy difícil si no vives en el contexto, si no vives la situación real de tu geografía, de tu población, de las pequeñas cosas que suceden en nuestra comunidad autónoma. Es muy difícil venir cuando era el Insalud aquí a Madrid a explicar que necesitabas reformar un centro de salud en Camariñas porque la población aquí, voy Camariñas, ¿esto qué es? ¿Dónde está? No sé cuánto. Entonces, el conocimiento real de la situación sanitaria y el conocimiento real de la población a la cual nos debemos, porque yo siempre digo, como Servicio Gallego de Salud, la palabra clave de esto es servicio. Somos un servicio público que tenemos que estar al servicio, y en este caso al servicio de los gallegos. ¿Y quién conoce mejor que los gallegos a los gallegos? Pues los propios gallegos, sin lugar a duda. Entonces, creo que ha sido un gran avance para la sociedad, un gran avance, en este caso hablo de los gallegos, para los gallegos, que la sanidad esté transferida. Nosotros tenemos unas características típicas y particulares que no suceden en otra comunidad. Sabéis que somos donde más longevos hay. Todavía no han envejecido las personas longevas, pero sí tienen muchos años, porque el envejecimiento yo creo que es otra cosa que la longevidad. Y donde hay una gran dispersión geográfica. En Galicia los gallegos han decidido vivir en todo el territorio. Son 29.000 kilómetros cuadrados y está poblado absolutamente todo. Y la razón de por qué está poblado todo es porque en Galicia haces un agujero de 2 metros y ya sale agua. Por lo tanto, no hay ningún problema para vivir en cualquier sitio.
Estas características conforman la sociedad de cierta manera, y quién mejor para dar respuestas a las cuestiones sanitarias, en este caso sociales, de Galicia, que los gallegos. Y esto es mi opinión, que por supuesto la transferencia ha supuesto pues, un gran avance social y sanitario para Galicia. Jesús. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Redacción Médica por invitarnos a la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes y a todos ustedes por estar aquí y dedicarnos un tiempo, que siempre el tiempo es oro, y una tarde como hoy, pues que se está muy bien por ahí, que hace buen tiempo, pues estar aquí. Yo lo agradezco profundamente, sin duda. O sea, estos 20 años que llevamos, justo 20 años de transferencia en Castilla y León, pues yo creo que es muy pertinente y muy oportuno hacer esa reflexión. Incluso nos hemos planteado de alguna manera celebrarlo, ¿no? Celebrarlo, conmemorarlo o hacer esa parada para reflexionar, ¿no? Yo, en lo que a mí personalmente atañe, yo justo empecé a trabajar en el Servicio de Salud de Castilla y León, en SACIL, justo con la transferencia. La transferencia fue el 1 de enero y empecé en febrero a trabajar, con lo cual tengo una visión por lo menos bastante completita, porque durante esos años me he dedicado a la gestión pura y dura y a la medicina de batalla pura y dura, con lo cual creo que tengo una visión bastante, por lo menos, nítida y objetiva, ¿no? Yo creo que, ante todo, la transferencia sanitaria, como bien ha dicho el compañero de Galicia, de poner los recursos y las decisiones y los núcleos de decisión más cerca de la persona que recibe el servicio, que yo creo que eso es algo indiscutible, aunque pueda haber gente que lo discuta, pero yo creo que es algo bastante obvio, como bien ha dicho él. Al margen de eso, yo creo que, por lo menos en mi comunidad autónoma, ha sido probablemente el gran catalizador, el gran revulsivo, el gran impulsor de que el servicio sanitario público de la sanidad sea objetivo político de primer orden. A tal nivel hemos llegado que en Castilla y León, pues en la inversión sanitaria en estos 20 años, pues bueno, ha supuesto un 50% más en términos del Producto Interior Bruto. Hemos pasado de un 5% a un 7,5% del Producto Interior Bruto de Castilla y León dedicado al servicio de salud, a SACIL. Yo creo que eso es una cosa bastante relevante de lo que es una decisión política que yo creo que viene al albur de esa transferencia. O sea, hemos incrementado pues, el presupuesto al doble. O sea, en el año 2002 el presupuesto de SACIL rondaba los 2.200 millones de euros y este último son 4.700. O sea, yo creo que al fin y al cabo el servicio que vayamos a prestar depende de los recursos económicos que tengamos, eso es obvio. Hemos incrementado la plantilla un 20%, el gasto por habitante somos la segunda comunidad autónoma de España que más dinero gasta por habitante, eran 800 euros en el año 2002, ahora son 1.800. Yo creo que la transferencia per se ha supuesto un impulso político y decidido, que es el presupuesto, como todos sabemos, totalmente incontestable, al margen de dotarnos de nuevas herramientas de gestión y empezar a trabajar desde otros parámetros incluso. O sea, como gestor yo entiendo que ha sido un reto tremendo, que ha sido una oportunidad pues de generar riqueza además, porque yo creo que la inversión en salud, la inversión en subir el PIB, el porcentaje de gasto sanitario, supone riqueza para otros sectores. Y luego hemos asumido el reto de dar el servicio en Castilla y León teniendo en cuenta los grandes hándicaps que tiene Castilla y León, donde el 80% de la población vive en el 12% de los municipios, donde tenemos 1.800 consultorios rurales con menos de 50 tarjetas sanitarias asignadas, donde tenemos 300 y pico consultorios con menos de 10 tarjetas sanitarias. Y hemos tratado por todos los medios de llegar allí a prestar atención. El despliegue, como pueden ustedes imaginar, ha sido tremendo. En una comunidad autónoma, la más grande de España y una de las más grandes de Europa, donde el reto de llegar a la población a prestarles asistencia y en los casos de todas aquellas patologías tiempo dependientes, imagínense ustedes lo que ha supuesto eso en términos de vehículos, de emergencias, dispositivos de emergencias, etc. Yo creo que el balance no puede haber sido más positivo. Yo entiendo que
haya quien la maquinaria de gestión administrativa de todo el sistema en algún momento haya añorado el InSalud. Pero claro, el InSalud era una maquinaria engrasada de muchos años atrás, ¿no? Y crear una nueva maquinaria e engrasarla, pues no se podía hacer de un día para otro, ¿no? Y eso ha sido un poco quizás a veces esas añoranzas que ha habido, ¿no? Que yo lo he vivido eso y lo he oído y lo he comentado a las personas que llevan más tiempo en esto, ¿no? Pero yo creo que en definitiva ha sido una auténtica revolución y un paso adelante muy importante. Cambiando un poco el pie y por seguir el orden, dejando las comunidades autónomas y yendo al Ministerio de Sanidad, aunque también con experiencia en la gestión autonómica de la sanidad, Celia Gómez, ¿cómo ve estos 20 años de transferencia y cómo las ve ahora desde el Ministerio de Sanidad? Bien, hombre, yo estoy muy contaminada por los servicios de salud, que además he pasado por 3, ¿no? Contaminada en el buen sentido, ¿no? Yo también comparto que las transferencias, la culminación de las transferencias, como bien decía el director de Galicia, porque habían empezado en algunas comunidades autónomas años antes, y sí que lo que ha permitido sobre todo es un desarrollo del servicio público sanitario, que yo creo que no habría sido ni tan rápido ni tan vertebrador, ¿no?, de las sociedades, de las autonomías y de los territorios si hubiese estado centralizado. Lo creo firmemente y porque además, bueno, era el propio desarrollo también autonómico, ¿no?, del Estado, del modelo de Estado que nos hemos dado. Es verdad que hay que compaginar y así estaba y está, ¿no?, planteado. Y yo creo que ahora hemos tenido la oportunidad también de ver las bondades de esa parte de la coordinación, ¿no?, de la coordinación entre los distintos servicios de salud, las comunidades autónomas y el propio ministerio, porque en la coordinación también nos fortalecemos mucho, tanto en el conocimiento mutuo de experiencias, ¿no?, que a veces, y también lo he comprobado, ¿no?, y lo comprobamos casi cada día, que a veces repetimos reflexiones o trabajos que ya se han producido, y quizás esa parte que en algunos momentos además y en algunos servicios de salud se echaba de menos, sobre todo en los más pequeños, porque claro, en un entorno como era en su momento el InSalud, pues tenías más personas, ¿no?, compartías más reflexiones con más personas y eso de alguna manera se había perdido, aunque es verdad que tenemos herramientas a través del Consejo Interterritorial y las comisiones delegadas que tiene o la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud para hacerlo, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es utilizarlo. Creo, como decía, que ahora mismo con la experiencia de la coordinación durante la pandemia se ha ganado mucha fortaleza y músculo y algunos de los temas que luego hablaremos que son grandes fortalezas de nuestro Sistema Nacional de Salud vienen justo de esos acuerdos, ¿no? Los centros de referencia, las CARTI que antes se mencionaban, pero también, bueno, pues el trabajo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en el área de recursos humanos, de compartir e intentar aunar esfuerzos en los procesos de estabilización, ¿no?, de las convocatorias extraordinarias o también en lo que tendremos que trabajar de cara a ver las modificaciones en el Estatuto Marco que puedan favorecer también, ¿no?, el entorno laboral. Es decir, que hay muchos elementos ahí en los que yo creo que deberíamos de trabajar en común, siempre con criterios de flexibilidad, ¿no? Como se ha entendido también en otros ámbitos, es decir, hay que ser respetuosos con la autonomía, porque además, y ahí también lo comparto, nadie conoce mejor el territorio que el propio territorio, ¿no? Y hay muchos elementos a veces desde la geografía, la cultura y las costumbres, que son elementos que ayudan mucho en un servicio como es el servicio sanitario, que es de cercanía, ¿no?, con la población y con la ciudadanía, que ayuda mucho a entender y a hacer mejor el trabajo. Igual que yo creo que hay elementos que son ahora mismo, digamos que centrales, o no sé cómo decirlo, ¿no?, que se hacen desde el ámbito del propio ministerio, y bueno, que además así está recogido en la norma y que se tienen que
que mantener, ¿no? Pues, aunque luego lo hablaremos y seguramente habrá algo de debate, como es la formación sanitaria especializada, ¿no? Por hablar de algo que está en mi ámbito de competencias, ¿no? Yo creo que hay cosas en las que se gana haciéndolas de una forma en el espacio de lo que es el propio ministerio, ¿no? para todos y desde luego muchas cosas en las que ganamos con la arquitectura que nos hemos dotado de servicios de salud en las comunidades autónomas. Regina, en el caso de Castilla-La Mancha, ¿cuál es tu visión sobre todas estas 2 décadas ya? Bueno, pues yo coincido con Celia, sobre todo en esto que ha dicho de que el sistema de salud, del que todos estamos tan orgullosos, hoy no sería este sistema de salud si no hubiéramos tenido las transferencias. Las transferencias han facilitado que cada uno desarrollemos mucho más cerca de los profesionales, de los ciudadanos y de las necesidades reales que tienen, desarrollemos sistemas de salud muy cohesionados, porque yo creo que es mucho más equitativa la atención sanitaria que damos hoy que la que dábamos cuando estaba el territorio insalud y desde luego con un sistema mucho más fuerte y mucho más potente que unido a través del Ministerio y cohesionado pues configura este sistema de salud del que todos estamos tan orgullosos. Por poner un ejemplo de inequidad de lo que se producía antes a lo que se produce ahora. Castilla-La Mancha hace 20 años, cuando se produjeron las transferencias, no tenía ninguna resonancia magnética nuclear, no tenía ningún servicio de medicina nuclear y lo que es más grave, yo creo, no tenía ningún servicio de radioterapia. Pacientes que muchas veces para Madrid, Castilla-La Mancha es Toledo y Guadalajara, pero no es Toledo y Guadalajara, es Almansa, es Valdepeñas, es Almadén. Hay localidades que están a más de 500 kilómetros y que tenían que hacer un traslado diario durante semanas. Bueno, casi siempre los pacientes rechazaban los tratamientos porque eran inviables. Entonces, la cercanía yo creo que es muy importante y para Castilla-La Mancha también fue un hándicap, que es algo que nunca no tuvo facultad de medicina. El resto de comunidades desarrollaron hospitales y servicios sanitarios potentes alrededor de las facultades de medicina y los hospitales universitarios que podía haber en Galicia, que podía haber en Castilla y León, en Aragón o en Andalucía, tenían alrededor hospitales que tenían buen servicio sanitario. Castilla-La Mancha no tenía facultad de medicina. Castilla-La Mancha tenía muy poquitos recursos sanitarios cuando recibió las transferencias. Todavía hoy estamos intentando acercarnos a la media nacional en cuanto a recursos sanitarios. Por eso yo creo que ha sido fundamental la transferencia para el desarrollo del sistema de salud. ¿Y la experiencia desde Aragón? Pues hombre, soy el último de la mesa y no puedo estar más que de acuerdo con lo que han manifestado. A ver, las transferencias sanitarias son las que han construido el Sistema Nacional de Salud como lo conocemos ahora y yo creo que la historia del Sistema Nacional de Salud es una historia de éxito. Todos los indicadores sanitarios, todos los indicadores de resultados han mejorado en estos 20 años y eso indica que el sistema de salud transferido, el sistema de salud gestionado por las comunidades autónomas es un sistema que funciona. Además, yo creo que, como comentaba Jorge al principio, esa gestión más cercana al ciudadano, más cercana a las preocupaciones directas de cada ciudadano, le da también mayor legitimidad al sistema sanitario. Es un aspecto que a veces no lo percibimos, porque a veces percibimos los problemas que eso nos genera como gestores cuando tenemos que hablar con los alcaldes de un pequeño municipio, cuando hay problemas de cobertura, por ejemplo, de una plaza, etcétera. Pero sí que es algo que yo creo que hay que tener en cuenta, esa legitimidad que da la cercanía de la toma de decisiones a las necesidades o a las percepciones de los ciudadanos. Y también, como decía Regina, yo creo que hemos avanzado mucho en equidad. Siempre se habla de que el sistema de salud español tiene problemas de desigualdades. Si comparamos el gasto sanitario por comunidades autónomas antes de las transferencias y después de las transferencias, lo que vemos es que hemos ganado en equidad. Hay más recursos, una distribución más homogénea de los recursos entre todo el país y hay también un crecimiento del gasto más homogéneo entre todo el país. Lo que sí que es cierto es que, como todo sistema que se basa en la coordinación, es un sistema complejo y también, avanzando algo que supongo que entraremos en el debate, también tiene aspectos que mejorar. La coordinación es un sistema que depende de alguna forma de la voluntad de muchos actores, de 17 servicios regionales y de un nodo central que es el Ministerio. Cuando no hay una voluntad real de llegar a acuerdos, a consensos o de respetar esos acuerdos, esos consensos, nos encontramos con problemas de
de sistemas de gobernanza, de toma de decisiones que sean iguales también. Evidentemente hay problemas de financiación, lo han comentado antes en la mesa anterior, hay problemas de financiación que también tenemos que abordar de forma que la financiación sea consensuada en todo el sistema y tenga en cuenta las necesidades de cada población, cada comunidad autónoma, cada provincia, en realidad cada comarca tiene necesidades de financiación diferentes porque las necesidades sanitarias de su población son diferentes. Y articular un sistema de financiación que tenga en cuenta todas estas complejidades es complicado. Bueno, por romper un poco este consenso que ha existido en estas primeras intervenciones sobre las bondades del sistema de transferencias sanitarias, me gustaría saber, en vuestra experiencia, ¿cuándo habéis echado de menos o habéis añorado un centralismo sanitario? ¿O en qué cuestiones quizá hubierais demandado una mejor coordinación? Ya no voy solamente a un ejemplo tan excepcional como la pandemia de COVID, que bueno, fue una situación muy puntual, sino me refiero más a cuestiones del día a día, quizá grandes temas de gestión o de coordinación, a grandes retos a corto o medio plazo. No sé, ¿quién? ¿Cómo hacemos la vuelta? ¿Sigo yo o damos la vuelta para que sea el último? Bueno, sí, me parece bien la opción de volver desde el principio. Sí. ¿Sigo yo? Venga. A ver, yo creo que, por ejemplo, un problema donde desde las comunidades autónomas hubiéramos echado en falta, probablemente no en el momento actual, sino hace unos años, una mayor coordinación es en el tema de los profesionales sanitarios, de la planificación de la formación sanitaria. El problema principal con el que nos encontramos ahora en el sistema de salud es la falta de profesionales sanitarios, los déficits de profesionales. Y probablemente ha habido unos años en los que no se ha adoptado decisiones de planificación de profesionales que probablemente desde las comunidades autónomas hubiéramos agradecido que hubiera habido una mayor proactividad, no un centralismo, porque yo creo que el centralismo en ese sentido tampoco es bueno, pero sí una mayor proactividad a la hora de planificar con mayor anticipación cuáles son las necesidades que había en el futuro, porque eso era conocido. Yo recuerdo que el primer informe que conozco yo sobre las necesidades y demandas de profesionales creo que es del año 2006 o 2007, que es algo que ya se conocía anteriormente y yo creo que ahí sí que hubiera echado en falta una mayor proactividad por parte, en este caso, del Ministerio. Bueno, pues centralidad, después de las respuestas que hemos dado en la primera pregunta que nos has hecho, evidentemente la hemos echado poco de menos, ¿no? y la echamos poco de menos, ¿no? Es verdad que sí que es necesaria, muy necesaria, la cohesión. Y el liderazgo para que esa cohesión sea efectiva lo tiene que ejercer el Ministerio, ¿no? Y hablamos de recursos humanos, hablamos de cesures, hablamos sé que hay algún tema ahí también de tratamientos que tocaremos, pero donde el Ministerio con un buen liderazgo y una buena gobernanza es capaz de llevarnos a todos a llevarnos bien y a hacer las cosas medianamente bien. No es absolutamente necesario que el Ministerio... Tenemos ejemplos de buenas prácticas, de colaboración entre comunidades sin necesidad de que el Ministerio esté presente, pero es verdad que sería muchísimo más complicado entre 17, ¿no? Castilla y León y nosotros tenemos un convenio sanitario por el cual en Talavera atendemos la parte sur de Castilla y León sin ninguna compensación monetaria y con el acuerdo de las partes. También Valencia, en los extremos del este de Castilla-La Mancha, también nos trata a pacientes nuestros, o la zona de Aragón, es decir, las comunidades sabemos llegar a acuerdos, pero para tener una mejor coordinación entre las 17 es indispensable la labor del Ministerio, pero no el centralismo. Por lo tanto, si lo que me preguntas es centralismo, centralismo no, cohesión, por supuesto. ¿Y desde el Ministerio? Bueno, yo no hablaba de centralismo, yo creo en el modelo que tenemos de gobernanza, que es difícil, porque es difícil poner a veces de acuerdo o encontrar puntos de acuerdo en algunas cuestiones a 17 o 17 más 1 en algunos casos, ¿no? Porque está Ingesa también en determinadas cuestiones, pero desde luego yo creo que es la mejor vía, porque también es mucho más sólido lo que consigues después de un
¿no? De una puesta en común o de un intercambio de opiniones. Y yo creo que hay temas y algunos que yo creo que se pueden abordar en los que yo, también en mi experiencia, ¿no? y ahora, que también lo veo desde el propio Ministerio, en los que deberíamos de coordinarnos más, ¿no? Por ejemplo, en materias de recursos humanos, respetando desde luego las negociaciones en las mesas sectoriales, pero nos pasó en los primeros años de las transferencias, y no solamente en las comunidades con transferencias del INSALU, sino que hubo derivadas en las que ya tenían transferencias, por ejemplo, en las primeras negociaciones de derechos laborales, ¿no? De pactos y de acuerdos y demás, hubo escalada inflacionista que, lógicamente, pues no digo que fuese ni buena ni mala, seguramente era razonable, pero que es verdad que no, el poder tener puntos de encuentro en cuanto a cómo abordar elementos como en su día también fue la carrera, es decir, yo creo que hay cosas que se nos quedaron en el camino, que probablemente las podíamos haber coordinado, que ahora seguramente es tarde, ¿no? Para que algunas pudieran haber tenido una mayor eficacia y un mejor resultado, ¿no? Y en esa parte, que no es tanto el echar de menos un mando único, sino el echar de menos una mayor coordinación en la que yo creo que ganamos todos, porque además el Estatuto Marco es la ley básica para todos y no hemos trabajado en esos contenidos o en buscar elementos que fueran comunes para todos y que por lo tanto nos permiten también, bueno, pues es verdad que diferenciarse también viene bien, pero hay elementos comunes que quizás sí deberíamos de haber compartido más, ¿no? Bueno, se han dicho ya cosas interesantes, pero bueno, yo cuando se habla de centralismo quizás hable con una connotación un poco no muy favorable, ¿no? Pero bueno, yo la palabra centralismo quizás la podíamos obviar. Yo creo que si el INSALUZ era centralismo, pues bueno, pues uno asociaba eso a que se tomaba la decisión en un único sitio para un vasto territorio, ¿no? Y con lo cual lo que se hacía en un hospital muy lejano era lo mismo, porque la decisión venía del mismo sitio que en otro hospital muy lejano también, ¿no? Entonces, bueno, eso podía transmitir cierta sensación de homogeneidad y de no desigualdad, ¿no? Pero yo creo que eso es quizá un argumento muy simple, porque por encima de eso yo entiendo que la clave está en que los que creemos en el verdadero Sistema Nacional de Salud somos conscientes que somos enemigos de pues esa dispersión y eso de crear 17 sistemas sanitarios diferentes, ¿no? Yo creo que eso es un enemigo a batir, ¿no? O sea, y esas inercias son las que hay que combatir, porque por supuesto no son buenas para el ciudadano, ni para el paciente, ni para el que va a recibir el servicio. Yo creo que no son buenas. Esas carreras por ver quién tiene más de esto, quién llega más lejos en esto, yo creo que eso no benefician a nadie en el fondo. Yo creo que son políticas muy nocivas, ¿no? Yo creo en el Sistema Nacional de Salud, creo en el papel del Ministerio de Sanidad. Probablemente, desde mi modesta opinión, el Ministerio de Sanidad durante los últimos 30 años se ha ido quedando un poco atrás y no ha ejercido esa labor, digamos, tan de liderazgo y de impulso y de aglutinación del Sistema Nacional de Salud. Pero bueno, bastantes cosas también se han hecho, ¿no? Desde una buena ley en su momento, que fue la Ley General de Sanidad, a una, yo creo que muy buena ley, que fue la de 2003, la Ley de Calidad y Cohesión. Pues está el estatuto Marco, como ha dicho la directora, y bueno, pero yo sigo echando en falta que el Consejo Interterritorial tenga más capacidad ejecutiva y que tenga más fuerza en el sentido de no imponer, pero sí marcar una buena pauta de lo que es un Sistema Nacional de Salud y de que lo que en Extremadura es maravilloso, que ha funcionado muy bien, pues vamos a exportarlo a Castilla y León y a Ceuta y hacer esas sinergias, ¿no? Porque yo creo que España es un país que en ese
ese sentido se presta mucho a eso. Es un país muy solidario en ese sentido, ¿no? Yo no creo en esa sensación de reino de taifas, ¿no? De nuestros orígenes como nación, ¿no? Y yo creo que eso es muy... el Ministerio tiene una labor muy interesante en eso, en fomentar la unión de los servicios de salud, como ha dicho la compañera, la gerente del SESCAN, la colaboración entre las comunidades autónomas. En Castilla y León estamos ahora reavivando y actualizando los convenios de colaboración con las comunidades limítrofes, que somos la comunidad autónoma que más comunidades limítrofes tenemos. O sea, y con lo cual queremos que haya buenas colaboraciones para que los ciudadanos que viven en la frontera se beneficien de los servicios sanitarios. El que tenga más cerca un hospital, que vaya a su hospital, da igual en qué comunidad autónoma esté. Bien, es verdad que en nuestro caso no es un volumen de actividad muy grande porque la periferia de Castilla y León está muy despoblada, quitando la zona sur de Ávila con la Comunidad Autónoma de Madrid, que ahí hay mucha población que oscila entre un lado y otro y que eso genera, y con Castilla-La Mancha también, como decía la gerente con el Hospital de Talavera. Pero en eso hay que profundizar, ¿no? Porque la gente no puede ser consciente de que cambia de comunidad autónoma o que va en una ambulancia a un hospital de referencia y tiene que cambiar de vehículo porque entra en otra comunidad, ¿no? Yo creo que todo eso tiene que ser algo que tengamos los gestores muy en la cabeza, ¿no? Que la diversidad enriquece, pero unirnos, compartiendo lo que da buenos resultados, yo creo que es importantísimo y yo sigo pensando que un Ministerio de Sanidad fortalecido, con buenas herramientas, yo creo que es vital. Bueno, yo entiendo que todo el mundo tiene que aceptar y respetar la diversidad geográfica y de autonomías que constituye el territorio del Estado español. Y partiendo de ahí, entiendo que todas las comunidades autónomas desarrollen sus sistemas sanitarios, sus servicios sanitarios para dar mejor servicio asistencial a sus ciudadanos, ¿no? Lo que no tenemos un poco que perder la perspectiva es como sistema nacional, ¿no? Entonces, yo respeto absolutamente las 17 comunidades autónomas, las 10 ciudades autónomas, mi vida entregada a los gallegos y con la estrategia de mejora de vida hacia los gallegos. Pero no tengo que perder la perspectiva de que soy ciudadano español. Y como yo siempre digo, soy gallego y es mi forma de ser español. Por lo tanto, me gustaría que cuando salgo a mi territorio, a mi España, tuviera la misma cartera de servicios, que parece bastante lógico, la misma equidad en el acceso a los tratamientos, incluso un sistema de información corporativo, ¿no? Que, bueno, y esto lo vemos que no es así. Nosotros hace años, como estrategia, decidimos una clara apuesta hacia los sistemas de información, a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación, y eso nos ha puesto en un nivel de desarrollo que cuando se empezó a apostar por ello no pensábamos que iba a ser tan importante, pero que sí que es importante porque los gallegos acceden al sistema sanitario de una manera diferente a lo que era hace años. Y entiendo que tiene que haber un elemento vertebrador, coordinador, que es el papel del Ministerio, pero entiendo que es dificilísimo, realmente dificilísimo. Es que da igual que sea el partido que gobierne socialista, de Partido Popular, lo que sea, es realmente muy difícil coordinar, realmente muy difícil coordinar, porque cuando oímos hay que despolitizar la sanidad, es imposible despolitizar la sanidad, no hay nada más político que la sanidad, es que es lo único que agrupa y pone en común a todos los españoles, que todos somos usuarios del sistema público o privado de salud, pero todos somos usuarios de la sanidad, todos vamos a requerir servicios sanitarios desde que naces. Pero es que desde que naces, desde que antes de nacer, desde la primera ecografía que te hacen para saber si estás ahí o no. Y a partir de ahí requieres de recursos sanitarios, necesitas recursos sanitarios y todo el mundo opina de sanidad y tiene que opinar de sanidad porque le va en su vida. Por lo tanto, tratar de despolitizar la sanidad y que la sanidad no hay que politizarla, ¿cómo que no? La sanidad está en todo, en nuestra sociedad. Por lo tanto, yo creo que hay que aceptar que la sanidad es un elemento político y como tal me parece súper difícil, y lo digo de verdad,
intentar coordinarlo. Y ya sea, me da igual quién sea el elemento coordinador y de qué partido sea, le va a ser tan difícil a uno, al otro o al de más allá, porque existe un enlace absolutamente político entre sanidad y ciudadanos. Y eso es lo que primero que yo creo que tenemos que aceptar y a partir de ahí trabajar en aspectos que nos interesan a todos, que con independencia de qué partido sea, el problema es el mismo. Como decía José María, el tema de los especialistas es un tema que nos importa a todos, con independencia si trabajas para el PP, trabajas para el PSOE, trabajas para quien quieras, es un problema que hay. Cartera de servicios, exactamente igual. Accesibilidad a la innovación terapéutica, accesibilidad a la innovación tecnológica, eso es común. Y sobre estas cosas comunes creo que es donde hay que hacer hincapié para la coordinación. El resto de aspectos de coordinación que ya tienen aspectos más sociales, pues ahí va a ser realmente muy difícil encontrar un elemento coordinador. Pero bueno, mi enhorabuena a los que intentan coordinar, vaya por delante, mi respeto y me parece que es sumamente dificilísimo. Bueno, pues cogiendo ese guante y llevando un poco al tema de la política y de uno de los retos que se han comentado aquí, que es el de la falta de profesionales, que comentabas que antes quizás se debería haber aprovechado más el tiempo para que no tuviéramos el problema que hay ahora, actualmente hay dos cuestiones. Por un lado, una negociación que todavía no ha comenzado entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central para, no sabemos hasta qué punto, transferir la formación sanitaria especializada. Y también en la cartera de transferencias pendiente, una negociación entre el País Vasco y el Gobierno central que demanda al País Vasco la homologación de títulos de medicina extranjeros. Son dos opciones que empezarían un poco a romper esa centralización de ciertas competencias que tiene el Ministerio hasta ahora. Quería conocer, y primero voy a romper un poco el orden y voy a preguntarte primero a ti, Celia, cómo vivís esas dos negociaciones que todavía no se han producido, pero que hay un compromiso sobre la mesa de ellas. Y luego el resto de comunidades sí que me gustaría también saber vuestro criterio sobre si esto es una situación que se debería transferir al resto también de comunidades o si creéis que es una situación que generaría desigualdades. Bueno, yo casi previo a eso, y ahora se hablaba, y antes lo hablaba también el compañero Aragón, el tema de la falta de profesionales, que es verdad que viene, y él lo comentaba, de un déficit de formación de especialistas pues en la primera parte de la anterior década, coincidiendo también con la crisis económica, ¿no?, que fue también compleja, ¿no?, para las organizaciones sanitarias y de la que casi que cuando nos estábamos recuperando nos llegó la pandemia, ¿no?, como parece que nunca acabamos de levantar cabeza y viene algo, ¿no? Y ese es un tema clave en relación con la falta de profesionales. Digo porque en el estudio de necesidades que ha salido, que se publicó a principios de año, el planteamiento que se ve claro, ¿no? Ahora mismo va a ser muy difícil, digamos, que fabricar a tiempo especialistas y por lo tanto va a haber que importarlos, ¿no?, en términos, que es lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, yo creo que ahí tenemos un trabajo que implementar en el Ministerio con el reconocimiento de títulos, ¿no?, que como hemos comentado, hemos dado unas instrucciones para agilizar sobre todo los que son de profesiones de especialidades deficitarias, por razones obvias, y estamos también implementando, aunque habrá que dedicarle más recursos al reconocimiento de títulos extracomunitarios, que yo creo, que solo por decir, más allá de lo que pueda ser el futuro, son aspectos, desde luego el de reconocimiento de títulos, que hay que hacerlos con el mayor rigor. Es verdad que nos mueve muchas veces la ansiedad y la necesidad, que yo la he vivido también como gestora, ¿no?, de cubrir la asistencia, pero a la vez como sistema y como modelo de formación sanitaria especializada, muy apreciado y bien valorado en todo el entorno, no deberíamos de perder, ¿no?, la calidad de nuestra formación. Entonces, todo lo que podamos hacer, en cualquier dirección que lo hagamos, tiene que mantener las bases de la calidad. Yo creo que ahora mismo el funcionamiento es adecuado, lo digo
de verdad, en el tiempo que he estado lo he podido comprobar, que seguramente más medios ayudarían a hacer sacar más trabajo hacia adelante también, pero creo que tenemos, tanto en lo que es la formación sanitaria especializada y el modelo de formación que tenemos y de todo el proceso, como en los procesos de valoración para el reconocimiento de titulaciones, un trabajo de mucha calidad y muy riguroso que no deberíamos de perder. Y a nivel de formación sanitaria especializada, una hipotética, no sé si sea completa, parcial, hasta qué punto, no sabemos qué vais a proponer desde el Gobierno, no sabemos qué va a demandar la Generalitat, pero ¿cómo se valoraría desde el Ministerio una cierta transferencia de esas capacidades en formación sanitaria? Bueno, no es un tema que yo haya evaluado, no tengo una opinión formada ni me corresponde a mí tenerla, ¿no? Sí que puedo decir en relación con la formación sanitaria especializada que lo fundamental, en cualquier caso, independientemente de cómo se gestione, es el esfuerzo que se haga, ¿no? Ahora mismo, pues en los últimos 4 años hemos incrementado casi un 40% las plazas de formación sanitaria, que ya estamos, en el caso, por ejemplo, de medicina, tenemos un gap de 1000 y pico plazas más ofertadas que egresados salen de las facultades, que ahí es la otra parte que a veces se nos olvida, que tenemos que tener graduados para poder después formar especialistas. Y es verdad que la planificación es compleja, porque tienes por delante pues 12 años desde que se hace la EBAU, ¿no? Hasta que 12 o 13, hasta que tienes un especialista, y tampoco podemos llegar a situaciones como las que hemos vivido de tener profesionales que después de esa formación no tengan un puesto de trabajo adecuado para la formación que tienen, ¿no? Y es un equilibrio complicado, ¿no? Pero yo creo que en cualquiera de los casos lo que hay que mantener es el modelo de formación sanitaria que tenemos. ¿Desde Castilla-La Mancha? Sí, bueno, te doy una opinión más personal que así corporativa, ¿no? Pero realmente todos hemos tenido la tentación en el momento que nos hemos visto agobiados muchas veces, pues no encuentras médicos de urgencias para un determinado hospital o no encuentras otorrinos para otro determinado hospital, y todos hemos tenido la tentación, sobre todo en aquellas disciplinas más accesibles, de decir, bueno, pues pongo un máster de urgencias con la Universidad de Albacete y formo APRE 95, o pues 95, perdón, y con eso soluciono el problema de la urgencia, ¿no? Y esa tentación yo creo que a todos nos ha pasado por la cabeza, ¿no? Pero luego cuando te paras a pensar si eso puede ser la solución, pues te das cuenta de que no. Es que hay pues 95 que no tengan una oferta suficiente MIR como para formarse también en Castilla-La Mancha y en el resto de las regiones. Hay oferta suficiente. Hemos visto este año cómo se nos quedaban plazas desiertas. Luego el hecho de que yo oferte ya más plazas o de que yo pueda incluso tener un título propio para dar competencias a profesionales en mi región no me va a solucionar el problema, sino todo lo contrario. Yo creo que es mejor, muchísimo mejor, que trabajemos todos unidos para tener una formación reglada. Hablaba antes el compañero de Galicia de lo importante que es normalizar los sistemas de información. Yo creo que en recursos humanos también, y sobre todo lo que es la formación de recursos humanos, si queremos equidad tenemos que seguir manteniéndola normalizada y unificada en todo el sistema nacional de salud. Pues por alusiones, Jorge. Lo he comentado a la compañera de tu referencia. Te estás saltando a José María. No, bueno, pero vamos a variar un poco para tener al público más entretenido. Yo estoy absolutamente también de acuerdo, porque en un momento de agobio, en un momento que necesitas una solución, en un momento que tienes un problema encima de la mesa y que dices tú, por Dios, necesito especialistas, necesito profesionales formados, y es que parece que es buscar petróleo en el desierto, y entonces por eso surgen todas estas iniciativas que dices tú, bueno, es una mala solución, y te dice otro, sí, pero es una solución. ¿Qué es mejor, una mala solución o no tener solución? Pues a lo mejor dices tú, pues una mala solución es una solución, pero a lo mejor una mala solución luego te hipoteca el tener una buena solución. Por lo tanto, yo creo que también con este tema, que es un tema común en todas las comunidades autónomas, tenemos que ser ágiles. Ágiles porque el problema lo tenemos ahora, porque el problema lo venimos diciendo desde hace tiempo que va a venir este problema. Y esto como Juan y el lobo, que viene el lobo, vino el lobo, ala, ya se comió todas las ovejas, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahora hay que hacer algo.
Y quizá lo que tenemos que plantear es una solución que no nos hipoteque un buen camino para encontrar una solución final. Yo con todo este tema de los especialistas y del esfuerzo que se hace, al menos en Galicia, las unidades docentes para conseguir acreditación de especialistas, para que nos autoricen esta acreditación, que son los criterios mínimos de calidad para formar correctamente a un especialista, lo cual eso también es otro avance, yo creo que importantísimo aquí en nuestro sistema sanitario en España. Y una vez que tú tienes este esfuerzo y que acreditas una plaza y que ofertas esta plaza y resulta que luego hay un número de corte en el examen MIR y hay médicos que quieren acceder a ser especialistas, hay comunidades autónomas que ofertan la posibilidad de formar especialistas y no entran. Y yo creo que estas cosas, bueno, para mí clarísimo es eliminar la nota esta famosa de corte. Yo cuando hice el MIR ya en 1430 más o menos, pero allí no había nota de corte. Ahí eran un número de plazas y se acababa la elección cuando se acababa de elegir la última plaza. La última plaza. Por lo tanto, el poner una nota de corte parece que es como un examen más. No, los exámenes lo pone la universidad. Quien te evalúa tus conocimientos es la universidad. Si la universidad te da un título, es que tú has acreditado esa formación, esos conocimientos. No es luego como una reválida, como un requete examen y ahora verás. No, es simplemente un proceso selectivo en donde se ofertan unas plazas y el que saca mejor número elige. Toda España lo que quiere, pero el último que tiene opción a una plaza debería acceder. Y este año quedaron casi 300 plazas más o menos, o no sé cuántas, que luego se ofertaron 217, pero finalmente 93. Sí, se ofertaron a extracomunidad. Bueno, sí, claro. Sí. Igual que pasó en 2014. Pero yo ahí fui muy crítico, vale, porque pienso que son plazas que, bienvenidos los extracomunitarios, estamos en todo, pero que no haya un ciudadano español que no pueda acceder a una formación en España y que le demos prioridad por un tema así a otra cosa. Por alusiones. Sí, no, es que no es cierto que se dé prioridad a los extracomunitarios. Los que entraron en ese segundo turno, por cierto, que es lo mismo que ocurrió en el 2014, que de aquella estaba ya en la propia orden de convocatoria, son personas que han pasado la nota de corte. Ese era el criterio, ¿no? Pero ahí como se permitía llegar hasta el 10% y se había hecho el 4% del cupo, había un volumen de personas que sí tenían, habían superado, digamos, ¿no? Ese punto de corte y podían haber entrado fuera por encima del cupo y el Real Decreto además permitía que eso fuese así. Pero que, a ver, con el tema del punto de corte, que hay una polémica, este año además se ha rebajado, digamos, ¿no? la exigencia, pero que el resultado en neto, o sea, de aciertos y errores en el examen, es muy poco exigente. Y este año lo va a ser menos. O sea, que en realidad básicamente viene a ordenar. Hombre, parecería razonable que no se entrara con negativos. Que no se entrara con negativos a la formación sanitaria especializada. Digo, con tener más errores que aciertos en el examen. Y es básicamente, y eso había ocurrido también en algunos años en los que no había punto de corte, ¿no? Pero que yo no creo que la diferencia fuese a ser mayor. Hay un problema de no elección en el caso de medicina de familia y comunitaria, porque hay muchos que en el camino de la elección no eligen plaza, o sea que las plazas se quedan y personas con capacidad de elegir plaza había más que no eligieron, ¿no? Hay 1000 y pico pues que directamente no eligieron plaza. ¿Por qué? Porque quieren hacer una especialidad para la cual no han llegado en el punto de corte y pues prefieren esperar un año y tener la oportunidad otra vez. Hay quien lo hace hasta 3, vamos, que eso no descubro nada nuevo, ¿no? Es decir, que no hay un problema de que haya personas que quieran hacer alguna especialidad y no la encuentren, sino que hay algunas especialidades para las cuales las plazas se agotan muy pronto. Curiosamente, además, pues bueno, este año ha sido dermatología, ¿no? Que se acabó en el 300 y pico, en el número 300 y pico. Es decir, que yo creo que hay discusiones con la de la nota de corte
en mi opinión, que ese no es la dificultad a la hora de elegir. La cuestión está que es verdad que si tú tienes, en el caso de familia, que son prácticamente 1 de cada 4 plazas, pues lo normal, y que además se han aumentado mucho en estos años y se siguen aumentando. Este año hicimos una segunda vuelta para meter más plazas en la oferta del año que viene, que tanto Galicia como Castilla y León agotasteis las que teníais, y pues claro, en ese volumen, si el número de personas sigue siendo el mismo, independientemente de la nota de corte, pues es probable que haya plazas. La más probable que en la que puedan quedar vacantes es en la que más oferta, que oferta casi 2.500 plazas, ¿no? Cuando además hay esa visión también de las dificultades, de la intensidad del trabajo, de la presión asistencial, que muchas veces echa hacia atrás a los propios futuros residentes, ¿no? Bien, por continuar con el debate, no sé si José María. Yo, brevemente, yo no concibo que se pueda transferir las competencias de formación sanitaria especializada. Yo creo que es una de las bases de nuestro sistema sanitario, el sistema MIR, el sistema de especialidades. No concibo que se pueda, no sé cómo se plantea esa transferencia, pero desde luego no concibo que se pueda transferir la decisión sobre qué especialidades hay, cuáles son los criterios de acreditación de una especialidad, de una unidad docente, etcétera. Sí que entiendo que si en un momento determinado hay problemas de gestión, que eso lo tendrá que decir el Ministerio, sí que se pueden establecer herramientas de colaboración entre comunidades autónomas y el Ministerio para agilizar la gestión por ejemplo, de la homologación de extracomunitarios o de homologación de unidades, de nuevas unidades docentes. Se puede hacer esa colaboración entre gestión, pero transferencia yo no lo concibo en nuestro sistema. Y por concluir, Jesús. Sí. Bueno, yo creo que ya se ha dicho aquí bien, pero la madre de todas las desigualdades en el acceso a una buena atención sanitaria está en la mala distribución de los médicos y el personal sanitario, por supuesto, en general, ¿no? Y yo creo que es un enemigo duro con el que tenemos que luchar, ¿no? Y esa mala distribución trae consecuencias muy malas. O sea, nosotros con Galicia compartimos muchísimas cosas, compartimos una frontera grande y compartimos un problema terrible que es su hospital de Valdeorras, hospital comarcal, con escaseces de especialistas de diferentes especialidades, y nosotros, el Hospital del Bierzo, de Ponferrada, que no es comarcal, que es un hospital general, es un hospital de un área de salud de 130.000 habitantes, nada más y nada menos, que tenemos problemas serios para mantener ciertas especialidades, quirúrgicas en este caso. O sea que cuidado con la mala distribución de los médicos, porque tiene unas consecuencias nefastas, y el ciudadano de Ponferrada tiene el mismo derecho a que lo operen bien de una hernia que el ciudadano de Valladolid. O sea, y aquí nos jugamos la esencia del Sistema Nacional de Salud, y nosotros que estamos aquí tomando decisiones como gestores, como políticos, nuestra obligación y por lo que nos pagan es por garantizar la asistencia a la población, y lo demás son, pues bueno, pues adornos, ¿no? Yo entiendo que fragmentar la formación MIR es un error tremendo, o sea, porque ya empiezan las desigualdades ahí, en el inicio de la trayectoria profesional de un médico. España es un país vitoreado por el resto de Europa y el mundo por su formación MIR, pues una cosa que ha funcionado tan bien. Por supuesto, seamos autocríticos, mejoremos todavía la formación MIR, pero es un éxito de todos y de la medicina española en general, ¿no? que debemos salvaguardar, ¿no? Yo, en experiencia propia, pues me he dado cuenta que esa desigualdad de la mala distribución de los médicos ya empieza en el MIR. Los médicos jóvenes pues ya tienen unas preferencias que en nuestras generaciones no existían, ¿no? Yo veo ahora mismo, yo colaboro en la Facultad de Medicina de Valladolid, de seminarios y de administración sanitaria, no soy profesor asociado siquiera, vamos, y yo ya veo que a la gente muy joven, por ejemplo, la medicina de cabecera, y yo soy médico de familia y me da mucho coraje, es que no les interesa nada, o sea, entonces, claro, o sea, empiezas ya a plantearte, digo, madre mía, aquí está el futuro de la medicina y de la sanidad, de la sanidad pública, está en juego, ¿no? O sea, luego en Castilla y León tenemos el problema de que, como no hay una EBAU única, la EBAU y el sistema educativo en Castilla y León es muy exigente, las notas no son muy altas, con lo cual a la Facultad de Medicina de Valladolid y de Salamanca viene a estudiar gente, sobre todo del sur de España, que son todos maravillosos, los alumnos, pero
se nos van, si no se nos van en cuanto acaban la carrera porque aprueban el MIR y se van a una plaza MIR de donde provienen ellos, generalmente del sur de España, si no lo hacen en ese momento, lo hacen, si firman una plaza MIR dentro de un hospital de Castilla y León, en cuanto acaban la formación MIR, nosotros ahí intentándonos agarrar para que se queden en nuestros hospitales y se van a sus lugares de orígenes, porque en España seguimos teniendo ese apego por nuestra tierra, o sea, vengas de donde vengas, ¿no? O sea, esto podía ocurrir al revés, ¿no? Podía ser que fueran los alumnos del norte los que vienen a mayoría a Salamanca y no los del sur, podía ocurrir al revés, pero yo creo que es uno de los problemas que nos plantea la EBAU, que no haya una EBAU única. Entonces ya empezamos a luchar contra esas desigualdades en el inicio de la formación sanitaria. Yo creo que aprovechando que está aquí nuestra directora de ordenación del Ministerio, pues bueno, pues sí que sería esa sugerencia, por un lado, de intentar, como ha dicho el compañero de Galicia, revisar bien eso de las notas de corte, de alguna manera incentivar a los tutores y que sea atractiva la docencia, porque claro, ahora mismo te encuentras situaciones de que hay médicos que ya huyen de la docencia, hay gente que está abrumada por el burnout, que están muy quemadas por todo y a los residentes poco menos que les dicen, mira, vete de aquí cuanto antes, en cuanto puedas, o sea, y eso también es un problema, o sea, tenemos que hacer la docencia atractiva. Hay gente que habla de volver a abrir facultades de medicina, y yo pienso, pero ¿qué facultades de medicina vas a abrir si no tienes profesores? Si el médico clínico no tiene incentivos para hacerse profesor. O sea, si ANECA te pone unas cualidades que o te dedicas a ver enfermos o te dedicas a hacer el currículum que te marca ANECA, con lo cual no hay profesores para abrir más facultades de medicina. ¿O qué vamos a hacer? ¿Volver a los años 80, que había más médicos en su casa en paro que trabajando? ¿Que eso ha traído unas consecuencias nefastas para el Sistema Nacional de Salud? Pues no, tampoco podemos volver a eso. Pero sí que es, por lo menos, una luz al final del túnel, como le he oído yo decir a la directora, que tenemos ahora mismo más plazas MIR se convocan al año que egresados de las facultades de medicina tenemos. Pues bien, ¿para qué vamos a egresar a más si a lo mejor el sistema MIR ya no da por encima? O sea, yo creo que esos equilibrios hay que tenerlos en mente y hay que ser pragmático y un poco quizá visionario, ¿no? Pero que, volviendo a lo que decía al principio de mi argumento, la madre de todas las desigualdades, la mala distribución de los médicos, ya empieza cuando los médicos son muy jóvenes, ya empieza en la formación médica. Por eso, un gran reto que tiene el Ministerio es poner unos buenos cimientos para que esto no se fragmente, esto no se rompa y esto estimule. Y luego, por otro lado, como ya le he dicho, impulsar normas, impulsar leyes que a las zonas donde no quiere ir nadie, por el motivo que sea, no entremos en aspectos socioeconómicos, que es la que hace que un médico no quiera irse a vivir a una zona de España porque entiende que allí pues se va a aburrir o lo que sea. Eso es otro debate, ¿no? Pero sí aquellos sitios, pero allí viven personas que tienen derecho a una asistencia. Pues de alguna manera, con iniciativas, con normas, incentivemos que los médicos vayan allí, como ocurre con otros cuerpos funcionariales, con las fuerzas de seguridad del Estado, del Ejército, etcétera, etcétera. Y otra cosa que me gustaría plantear, puesto que está aquí nuestra directora, es algo que me vienen comentando a mí mucha gente, que ya me dice mucha gente. Menos mal que somos amigos. Ante la escasez de médicos, dice, bueno, ¿y por qué no hacen como en el Ejército? Si tú te formas en MIR y esa formación la pagamos todos los españoles con nuestros impuestos y tú te estás formando en el sistema público, pues tú al acabar el MIR tienes que tener la obligación de estar X años trabajando exclusivamente para la medicina pública. Hay gente que eso te lo dice ya en la calle y fuera del ámbito sanitario. Y eso es una cosa que yo la pongo aquí y mucha gente cada vez se oye más eso. Yo lo digo porque yo no tengo una opinión fundada sobre eso, pero hay gente que cada vez se oye más decir eso, fuera de foros sanitarios. Entiéndanme ustedes. Y nada más. Bueno, lo estudiaremos. Vas con una tarea importante. Por no hacer un monográfico de formación en la mesa y porque vamos justo de tiempo, os voy a pedir un poco de brevedad en las respuestas. Quería abordar un último tema, por hablar también de cosas que son ejemplo, que también se han nombrado al principio, que son los famosos CESUR, la red de terapias CAR-T en los últimos años también, ejemplos creo que ambos de éxito, de patologías complejas que se sirven para tratar pacientes de toda España, independientemente de donde residan. Me gustaría conocer, a vuestro criterio, en qué otras cuestiones se deberían ampliar ese tipo de prácticas. Y comienzo contigo. A ver, yo creo que
antes también en la mesa anterior se ha comentado, yo creo que siempre en un sistema como el nuestro, con 17 servicios regionales de salud, con una población muy distribuida por todo el territorio, con desigualdades importantes, siempre hay campos para la optimización de recursos. Y yo creo que hay, como ha dicho también Regina, hay buenas experiencias de colaboración entre comunidades autónomas. En ese sentido, no siempre es necesario que el Ministerio o el Consejo Interterritorial tome decisiones. En algunos sí que es necesario, por ejemplo, cuando hablamos de acceso a innovación, de acceso a nuevos tratamientos, de servicios de referencia que tienen que ser por el volumen de pacientes que hay necesarios, o tiene que haber muy pocos centros en todo el país, y hay la experiencia de los CESUR, la experiencia que se ha hecho también con los CARTE, yo creo que es una experiencia muy buena, porque en Aragón no tenemos tratamientos CARTE, pero no hemos tenido problemas para derivar pacientes ni demoras superiores, al menos por los datos que tenemos del Ministerio y de otros centros, demoras superiores a las comunidades que sí que tienen esos servicios, con lo cual sí que ha sido una buena experiencia de coordinación y de colaboración impulsada, en este caso desde el Ministerio. Y yo creo que ahí ha funcionado bien la colaboración técnica. Normalmente cuando en el Ministerio, yo siempre lo digo, yo he estado en el Ministerio en reuniones como técnico, ahora como director general, cuando en las reuniones en las que trabajamos desde el punto de vista técnico es fácil llegar a acuerdos, porque los profesionales al final todos tenemos claro cuál es el bien del paciente, cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada tratamiento y hasta qué punto podemos llegar. El problema es cuando entramos en una dinámica de y yo más, ¿no? Que es una tendencia, uno de los problemas que supone las comunidades autónomas, el quererlo, tenerlo todo en tu comunidad autónoma. Entonces, yo creo que ahí la colaboración directa entre comunidades también es otra vía que hay que explorar y que por lo menos en nuestra experiencia en las comunidades cercanas con las que tenemos convenios, yo creo que prácticamente con todas ellas, prácticamente no con todas ellas, funciona bien esos sistemas de colaboración directa. Entonces, yo creo que en un sistema como el nuestro hay que explorar tanto la coordinación por parte del Ministerio, en algunos aspectos, sobre todo de alta tecnología, de acceso, de cartera de servicios, que son los que garantizan una homogeneidad básica en el acceso a los tratamientos, con sistemas de colaboración horizontal entre comunidades autónomas, a la hora, sobre todo, de optimizar recursos. Regina. Bueno, pues hombre, los CARTI y los CESURES son ejemplos de éxito de coordinación del Ministerio y muchos otros. La receta interoperable, yo creo que ha sido tecnológicamente quizá una de las innovaciones del sistema de salud que más han ayudado a los ciudadanos a la hora de desplazarse dentro del sistema de salud, ¿no? Pero bueno, todavía tenemos una historia única que tenemos que construir y que ahora, gracias a los fondos Next Generation, probablemente hagamos, porque varias comunidades estamos trabajando en ello, pero bueno, sí que es verdad que en recursos humanos todavía nos falta esa cohesión. Y yo aquí sí que quiero hacer un poco de autocrítica, porque cuando hablamos de distribución de recursos humanos equitativa y entre comunidades, etcétera, quiero ser un poco autocrítica, porque tampoco somos, así como en otros campos, el de la asistencia, porque la mayoría de los técnicos somos vocacionales y creemos en la equidad, somos muy leales y entre todos nos llevamos muy bien, y cuando queremos hablar de tecnología para avanzar también, pues en el tema de recursos humanos somos un poco egoístas, entonces tampoco decimos todo lo que tenemos, tampoco decimos todo lo que nos hace falta, tampoco decimos si ese registro de profesionales que íbamos a crear nunca se ha conseguido llegar a que sea real y que sea de verdad, podamos hacer una evaluación de lo que necesitamos. Fíjate las piedras que nos estamos poniendo en el camino, las propias comunidades. O sea, si en todo el sistema de salud no es capaz de hacer una evaluación de sus recursos, porque no le decimos la verdad siempre en las comunidades autónomas, ¿cómo puede el Ministerio hacer una buena proyección de su política de recursos humanos a futuro, ¿no? Por eso digo que por un lado cohesión también y papel del Ministerio, y por otro lado, en el aspecto de recursos humanos, un poquito más de lealtad por todos, y yo ahí hago autocrítica, creo que es necesaria.
Celia, y además Lo aprovechando comparto referencia. plenamente lo que acaba de decir la gerente de SESCAM. Por cierto, que el REPS en días va a estar ya publicado en la web con los datos que hay y por lo tanto con los que no hay también, ¿no? Porque ya, vamos, ya lo saben bien los consejeros, porque lo ha dicho la ministra en el Consejo Interterritorial más de una vez, que bueno, que hay que publicarlo también pues para forzar un poco a que todos nos pongamos las pilas y porque es un compromiso además, ¿no? Aparte de, como bien dices, de la necesidad de tener la información, yo comparto también que en el área de recursos humanos y de profesionales tenemos mucho trabajo también de coordinación o de puesta en común que hacer. Algunos los he mencionado antes y sobre todo lo que tiene que ver con la planificación. Es que es imprescindible hacerlo en común, porque la información y las necesidades se tienen en las comunidades autónomas, ¿no? Es decir, porque la información con la que trabajamos, bueno, a veces no tiene toda la fiabilidad, ¿no? Y yo creo que eso unido con la estrategia de salud digital, ¿no? Que nos está poniendo muchas herramientas en la parte asistencial, pero que también las necesitamos en las partes de gestión, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues lo que tiene que ver con recursos humanos, y ahora tenemos algunos retos como el de la temporalidad y demás, que también tenemos una exigencia de transparencia y de poner los datos a disposición, que, bueno, pues va a ser también un reto importante porque no siempre es fácil hacerlo, ni siquiera desde los propios servicios de salud, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un reto a compartir y que yo creo que es bueno e importante, ¿no? ¿Y Jesús? Yo creo que de las células, vamos, de los tratamientos CAR-T, pues poco puedo añadir más de lo que ha dicho ya el compañero de Aragón y la compañera de Castilla-La Mancha, ¿no? Es consolidar una nueva era de la medicina personalizada. Nosotros en Castilla y León tenemos nuestro gran centro de referencia para todo esto, que es el Hospital de Salamanca y el Servicio de Hematología, que es un servicio de prestigio internacional, desde el cual nos sentimos tremendamente orgullosos y lo ponemos al servicio de todos los españoles, o sea, vivan donde vivan y vengan de la comunidad autónoma que vengan. O sea, tenemos ese know-how, como se decía antes, ahí y tenemos profesionales de elevado prestigio y eso hay que compartirlo. O sea, yo sé que de Extremadura va gente, vamos, pacientes a ese servicio con mucha frecuencia y yo creo que ese es el camino a seguir, ¿no? O sea, las grandes innovaciones y eso hay que ponerlas en manos de los que mejor saben. Como bien ha dicho el compañero de Aragón, es imposible que todas las comunidades autónomas tengamos de todo. Nosotros estamos encantados de mandar determinados pacientes a centros de referencia en Madrid, que lo tenemos cerca, al Hospital de Cruces, a Bilbao. O sea, yo creo que eso es lo que nos engrandece como sistema nacional, ¿no? Y sobre todo ante estas innovaciones y estas nuevas técnicas y estas nuevas herramientas de la medicina más avanzada, que yo creo que lo que en el fondo le da prestigio al Sistema Nacional de Salud. Yo poco más puedo añadir. ¿Y Jorge? Pues con respecto a los CESURes, yo creo que es un elemento real de coordinación, un elemento real de vertebración del Sistema Nacional de Salud y por supuesto se justifican por una N que necesitan agrupar ciertas patologías que por su número no frecuente, pues hace falta que el profesional que las atienda tenga una experiencia, tenga unas capacitaciones, unas habilidades, unos conocimientos y, por lo tanto, es absolutamente lógico agruparlos y, por lo tanto, yo creo que el sistema CESUR y, bueno, ir actualizando los CESURes porque hay que ir innovando también en nuevos CESURes y que sean centros de referencia para toda España, me parece estupendo. Ahora, siento no estar de acuerdo con los CAR-Ts en absoluto con vosotros. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, para esto hay opiniones, pues no, para confrontar. Absolutamente de acuerdo con los CESURes, pero es que los CESURes son voluntarios. Es que tú mandas a un CESUR si el paciente quiere. Tú le ofertas ir a Madrid y le explicas y el paciente acepta y quiere, lo entiende. Los CAR-Ts no, los CAR-Ts es obligatorio, no es un CESUR, es obligatorio. Eso cambia absolutamente la perspectiva, cambia absolutamente. El paciente no puede elegir hacerte usted un tratamiento CAR-T en Galicia. El
Le tengo que obligar a coger a él y a toda su familia y trasladarse a un sitio. Es obligatorio, no tiene nada que ver, no es equitativo, no es pensando en el paciente, ni muchísimo menos. ¿Por qué en Galicia no estamos autorizados, hasta hace 2 días, a poner un tratamiento que tiene IPT, precio reembolso, está financiado, que por cierto lo pago yo? Tengo técnicos y profesionales que quieren y están capacitados para ponerlos. Las casas comerciales, cuando hablo de un CAR-T no académico, nos certifican y dicen que tenemos todo preparado para poder atender con este fármaco a los gallegos en Galicia. Y no estamos autorizados. Eso no es un CESUR. Y no hay manera de que me convenzcáis de lo contrario, lo siento. Creo que es algo absolutamente inequitativo. Si el CAR-T hubiera sido voluntario como el resto de los CESURes, chapó, éxito. Es obligatorio, lo siento, no es pensando en el paciente. ¿Alguien quiere intentar convencer a Jorge o cambio? Creo que es imposible. Veo que va a ser difícil. Yo creo que es difícil, pero seguimos sin estar de acuerdo con él, porque realmente, hablábamos antes, Castilla-La Mancha tiene que trasladar forzosamente a cualquier quemado que tenga una unidad de quemados, porque no tenemos unidad de quemados. Pero no pretendemos tener unidad de quemados porque trasladamos 2 o 3 pacientes al año y sabemos que la casuística es muy baja como para que nuestros profesionales tengan una experiencia suficiente. Yo creo que para administrar los CAR-Ts debemos de acreditar que tenemos profesionales y servicios cualificados para ello. Nosotros tampoco tenemos CAR-Ts, estamos en la misma situación que vosotros, pero estamos preparando nuestras unidades para tener en un futuro breve CAR-Ts, ¿no? Y probablemente sea en Guadalajara, porque es donde están nuestros mejores servicios de hematología. Pero somos conscientes de que tenemos que prepararnos y mejorar para poder administrarlos. Esa es nuestra opinión. Tú imagínate que estés preparada, imagínate que estés preparada, que tus profesionales quieran, que estás seguro, que otra cosa, que el responsable asistencial de los gallegos soy yo, que el que paga el CAR-T soy yo, y que el que se va a responsabilizar delante del gallego y de toda su familia del éxito o no del éxito del CAR-T soy yo, y que no te autoricen. ¿Quién no te autoriza? Si la competencia es mía. La competencia, la responsabilidad asistencial en Galicia es mía. Soy yo el que tiene que dar la cara, soy yo el que tiene que responder a los gallegos. No tengo que pedir autorización. Entiendo la coordinación, entiendo el CESUR y entiendo que si en Galicia no hay nadie preparado, soy el primero que le digo mandarlo fuera. Por supuesto, lo mejor para el paciente, siempre lo mejor para el paciente, pero nunca obligación, nunca. Y perdonad que sea tan pendiente, es que me habéis dado ahí en la fibra. No, yo creo que también, como dice Regina, bueno, es un proceso. En todo caso, no quería dejar de mencionar, en esto que estamos hablando, el papel también que están haciendo las agencias de evaluación de tecnologías de las comunidades autónomas, ¿no? Porque son clave a la hora, muchas veces, de incorporar nuevas terapias o tratamientos, y que yo creo que, bueno, que es algo que seguramente, bueno, de hecho la ley que se va a debatir en la Ley de Equidad en el Congreso lleva un apartado justo para regular, ¿no? También y establecer esa red como una red formal. Bueno, veremos esa ley de equidad que nos está dando a los periódicos mucho que hablar en Redacción Médica en los últimos días, cómo acaba. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los 5 por estas intervenciones, por haber tocado estos temas tan interesantes. CAR-T, formación, CESUR, financiación, en fin. Creo que ha sido muy enriquecedor y veremos cómo están las referencias sanitarias dentro de otros 20 años, en 2042. Lo hablaremos aquí otra vez. Muchas gracias a los 5. Gracias. Gracias.